Sí, después así lo subo más tarde al YouTube, y ustedes, en caso de tener alguna duda o tratar de ver algo que les esté faltando, sí. no me acuerdo si había puesto compartir, compartir todo, y ahora busquemos reparación. ¿Me confirman si vemos el cuestionario? Estamos viendo una hoja de Word, digamos, si me confirman. Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo. Bien. Bueno, una de las cosas principales del cuestionario, lo que se van a tener que acordar, son el tema de las tensiones. ¿Está bien? Entonces, bueno, igual acá el cuestionario, por más que te dice los cables de alimentación de la fuente, dicen, perdón, los cables de alimentación de la fuente de alimentación son, según sus colores, ¿qué tensión tienen? Bueno, amarillo, que era el de más grande tensión, era 12 volt, rojo 5 y naranja para las máquinas más nuevas 3,2 y para las máquinas viejas 3 volt. ¿Está bien? Pero bueno, el naranja entre 3 y 3,2 volt sería una respuesta correcta. ¿Está bien? Eso siempre, cualquier cable que ustedes midan, agarran el tester en el tema de voltaje, ponen la punta negra con la negra y la roja, miden el color correspondiente que ustedes quieran chequear. Entonces, punta negra con negro y la punta roja del tester en el amarillo nos tendría que dar 12 volts. Siempre aproximadamente da más o menos 12. O sea que serían 12,10, 12,15, 11,85. Recordemos que generalmente siempre usamos los tester caseros, o sea que no es que, digamos, tenemos un tester con la precisión importante. Entonces siempre tenemos una pequeña diferencia. Otra cosa que podemos, generalmente cuando probamos una fuente o algo de eso, a veces es bueno colocarles o un disco o una disquetera, algo como para que tenga un poco de consumo. ¿Por qué? Porque por ahí yo pruebo la fuente, puenteo el verde y el negro, ¿no es cierto?, para poder probarla, mido y me da 12 volts sin ningún drama, ¿está bien? Pero puede ser que por ahí cuando nosotros le pongamos algún periférico cualquiera, baje esa tensión. Entonces capaz que me da, no sé, 11,5. Y ahí como que yo digo, uy, guarda, hay algo que no está funcionando bien. Entonces a veces está piola probar una fuente enchufándole, no sé, o una disquetera, o un disco, o algo de eso para ver si responde bien. ¿Tá? Pero bueno, el tema de manejar el tema de los voltajes y eso son cositas que ustedes tienen que sí o sí saber. Inclusive, bueno, para puentear la fuente, recordar que tenemos que puentear el verde con cualquier negro, o si tengo que puentear la placa madre, tendríamos que buscar el que dice Power Switch. ¿Tá? Metemos el destornillador, perdón, entre las dos entre los dos entre las dos patitas que tenemos, metemos el destornillador en el medio, haciendo el puente, y es lo mismo que si estuviéramos apretando la alimentación y probando nuestra fuente. Entonces, para probar la fuente, sí o sí, verde o negro, y si la fuente ya está conectada a la placa madre, nosotros podemos o puentear el que dice Power Switch, o agarrar un cablecito de estos, un alambrecito del Panfargo o alguno de esos de hamburguesa, y ponerlo en la parte de atrás entre el verde y cualquier negro. Tratemos que no sea nunca un cable de tensión de los de corriente muy grande, porque si hay si es muy gordo, podemos embromar algo. Entonces, generalmente, el del Panfargo, un hilito que saco del cable de 2 milímetros de la corriente, tranquilamente lo puedo usar.
por ahí pasa alimentación, voltaje, 12 volt, o sea que no es que me voy a quedar pegado. Uno maneja el tema del, por ahí, el del pan farro, el de la salchicha, porque, bueno, está la mallita, y uno por ahí se siente más seguro, pero no es que si esa mallita faltara, yo no lo puedo probar igual. Yo puedo sacarle un hilo al cable de corriente, lo corto y hago el puente y ya está, anda lo mismo, ¿está? Más que nada lo otro es por un tema de seguridad. Bueno, después decía la 2. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se llama el puerto donde se conecta el monitor? Bien. En líneas generales es el VGA, adaptador gráfico de video. Hoy ya tenemos muchas pantallas que son HDMI, ¿tá? Pero el conector en sí de ese color azul celestito que tiene los 15 pines es el VGA o Super VGA, que la única diferencia es que de mayor calidad o resolución, simplemente eso, ¿tá? Pero la ficha del monitor es la ficha VGA. La ficha serial es la ficha vieja de los mouse, ¿tá? La ficha gordita, no la que se conecta ahora el USB o el PS2, el redondito, es la que era en forma de trapecio, que inclusive también para lo que eran los joystick viejos, porque ahora los joystick de los juegos vienen ya directamente en USB, también esa ficha era una ficha de manera serial, ¿tá? Tiene forma de trapecio. Bien, después los conectores del mouse nuevos, o sea, mejor dicho, que dicen, ¿no? ¿Cómo llaman la conexión de teclado o mouse la redonda? Bueno, esa es la PS2, ¿tá? USB son las nuevas, que ustedes las reconocen, la chiquitita, flaquita, es la PS2. La verde es para teclado y la violeta para mouse. Inclusive en algunas máquinas, cuando ustedes la ven del lado de atrás, van a ver que tiene mitad y mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedo conectar o un teclado o un mouse en esa ficha, ¿está? Si hay alguna duda, igual me cortan, chicos. Yo más o menos voy contando un poco así como para, igual va a quedar grabado, pero para que... ¿Cuál sería el serial, profe? ¿Cuál sería el serial? El serial El eran serial para... los mouse viejos. La ficha, si vos la ves, es parecida a la del monitor, pero mucho más finita. Venía de 9 contactos, 5 arriba y 4 pero abajo. esa era antes. Sí, O sea, no sí. la conocimos nosotros. No, pero por ejemplo, por ahí, yo qué sé, hoy en día viste que hay muchas cosas que se conectan a la PC, yo qué sé, de placas de electrónica, de placas de música y todo lo demás, y esa fichita a veces viene presente. Entonces, Ah, igual en uno de los apuntes de los primeros que yo les di, están todas las fotitos. bien. Ahora no las voy a buscar, pero si ustedes repasan, No, está bien. ahí la Sí. repasan, van a encontrar la foto con la ficha serial. Y el PC2 es el redondito que es para de color violeta y verde. Violeta y Exactamente. verde. Sí, 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 sí. sí, sí. Perfecto. Serial, hoy en día hay muchas cosas de electrónica que se conectan a la PC, ¿viste? Entonces, por ahí esa ficha todavía es como que la tenemos un poco presente por este tema. No tanto por un joystick, porque hoy en día el que se compra un joystick para jugar en la máquina generalmente ya viene en USB, ¿viste? Pero bueno, Sí. es una plaquetita que en líneas generales como que tenemos que saber cuál es. Más que nada eso. Bien. Bueno, conectores del disco rígido, poner el orden. En realidad, antes de los IDE había otros, pero ustedes conocen los IDE, que son los del cable ancho de 40 contactos, está el cablecito plano, de 40 o de 80. Después vienen los conectores SATA, que son los flaquitos chiquititos que tienen como una forma de una L. Y por último, el SDD, que son los nuevos, que muchas veces el conector en realidad termina siendo un conector SATA a la máquina, pero bueno, la ficha de atrás es distinta, ¿tá? Entonces, y de los 40 contactos,
después viene el SATA en forma DL y el SDD, que en realidad físicamente nosotros nos damos cuenta que el disco es más chico, parece como si fuera una tarjeta de crédito un poquito más gorda, ¿tá? Pero internamente funciona como si fuera un pendriver. Entonces, yo qué sé, supongamos que si se nos cae por una desgracia, es más difícil que se rompa, ¿tá? Entonces tiene menos mecanismos mecánicos que eso logran de que el disco sea más fiable en duración y la parte mecánica tenga menos desgaste, ¿tá? Por eso también es un disco que en Profe, comparación... disculpe, ¿cómo Sí, era el orden? el más viejo es... Perdón, disculpe, ¿eh? no, no, está El bien. orden. El más El viejo más es viejo, el IDE. el IDE, que es el cable plano gris, que muchas veces una de las puntas la tenemos azul y otra gris, ¿te acordás? Sí, La azul va a la placa madre, la gris va al disco. sí, Después viene el SATA, que la el SATA. ficha, que si Sí, yo la veo de atrás, la ficha es como una L, un palito sí, sí, largo sí. y una cosa chiquita. Y el SDD, en realidad, la ficha que va a la placa madre es la SATA, pero en diferencia al disco rígido SATA, es como si fuera una tarjeta de crédito un poquito más alta, ¿tá? A comparación de los discos que ustedes conocen físicos del cuadrado, ¿tá? Sí, Ahora, el SDD, al tener menos, no tiene partes mecánicas, sino la mayoría de las partes son electrónicas. Yo qué sé, vamos a suponer, si se me llega a caer, esperemos que no, pero bueno, es más difícil que se rompa o se golpee, ¿se entiende? Un disco de los otros cuadrados se cayó al piso porque se me cayó sin querer, y probablemente cuando lo enchufe empiece pa, 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 porque algo se golpeó, ¿tá? Entonces el disco SDD tiene menos partes mecánicas, más partes electrónicas, pero bueno, recordemos siempre, en comparación, es más caro un disco de 1 tera SATA hoy en día sale 6 lucas, 7 lucas, por ahí me estoy quedando medio corto, pero es lo mismo que sale un disco SDD de 500 y pico, de la mitad, ¿tá? Entonces son más caros, pero hay una ventaja, son más rápidos, o sea, yo creo que subimos ahí un video, si no me acuerdo, vos ponés el SDD, le das encender a la máquina y ya tenés el escritorio ahí trabajando de Windows. Entonces, en esa comparación para juegos y todo lo demás, es mucho más rápido. La única diferencia es que tiene menos capacidad en precios, ¿tá? El mismo precio que sale un disco de 1 tera SATA, sale uno de 512. Entonces, bueno, cuando hay que comprar hay que evaluar eso. Si vos preferís tener velocidad y menos capacidad, o tener más capacidad y menos rapidez. Yo en el caso mío, en su momento, preferí tener mayor capacidad y que el disco fuera SATA. El día de mañana, bueno, se rompe el disco o algo de eso, probablemente ya estén más baratos, le puedo poner un disco SDD a la máquina, ¿tá? Hoy en día cualquier máquina relativamente nueva o inclusive hasta una máquina una notebook de escritorio, está el adaptador y se le puede poner sin ningún drama, ¿tá? Pero bueno, eso se evalúa en el momento de... Yo cuando le compré acá al hijo más grande de mi señora también, cuando se recibió, preferí ponerle mayor capacidad de disco para que no se llene tan rápido, viste que después, viste cómo son los pibes, empezamos con los jueguitos, con la película, con todo lo demás, y no que a los 3 meses me digan, che, no tengo espacio. En ese sentido preferí eso. Por ahí si me dedico a los juegos exclusivamente, a hacer música o cosas importantes, prefiero poner un disco SDD en la máquina o comprarlo con eso y después le pongo un disco extraíble para guardar la información, ¿tá? Pero bueno, eso se evalúa un poco también en base a lo que lo va a usar el usuario. Si vos lo vas a usar para usar internet, navegar, ver Facebook y esas cosas, por ahí prefiero tener más capacidad de disco y no tanta rapidez, ¿tá? Ahora, si no sé, me dedico a diseño gráfico, a hacer video y y esas cosas que necesite, bueno, ahí sí, prefiero tener un disco sólido, ¿tá? Ahí en ese caso sí.
Por eso la idea es que ustedes tengan las herramientas como para evaluar cada situación en el caso de que lo tengan que realizar o aconsejar a otra persona, ¿está? Porque a veces lo nuestro también es aconsejar, no es simplemente decir, bueno, a ver, lo vamos a hacer nosotros y todo lo demás. Bien. Bueno, las características del CC-CLEAN generalmente, principalmente, es reparar registro de Windows. Recuerden que internamente, yo lo que digo siempre es así, Windows tiene, por un lado, los archivos, y por otro lado tiene el registro, que es la parte interna, que muchas veces es lo que nosotros no vemos, y aparecen unos carteles en chino, con letras mezcladas y todo lo demás, que eso es lo que tenemos que generalmente reparar. Entonces, por un lado, importante del CC-CLEAN es reparar los registros de Windows, la parte interna, como si fueran las tripas, yo lo digo así medio exagerado. Después reparar toda la parte de archivos, ¿tá? Archivos corruptos, archivos que estén mal. Y importante también que repare toda la parte de inicio. Entonces, principalmente por ahí serían 3 de las herramientas principales que uno no ve. Yo siempre digo, CC-CLEAN es como la propaganda del destapacañería. El chabón iba con una botellita para destapar la cañería y ponía un radiograbador que parecía que estaba tirando la cocina abajo, pero simplemente lo reparaba con eso. O sea, hay herramientas, CC-CLEAN, ahora no me sale el otro, pero que también tiene algunas herramientas más, que yo se los di a ustedes. Bueno, no me sale ahora. Pero bueno, CC-CLEAN, digamos que es el de uso más masivo. Entonces, cada tanto habría que pasarlo como para que la máquina ande bien. Generalmente a mí, cuando me traen alguna máquina para reparar o algo de eso, es una de las primeras cosas que se las hacemos. Hoy en día ya los usuarios están un poco más cancheros con esto, pero anteriormente por ahí vos le pasabas eso y ya con eso se solucionaba bastante los problemas que tenían las máquinas en sí. ¿Tá? Entonces es algo para siempre tenerlo presente. Bien, después el CPU-Z, más que nada, lo que me permite es tener un pequeño información, principalmente de la placa madre, sin necesidad por ahí de estar abriendo el gabinete. Entonces voy a tener el nombre de la placa madre, que puedo buscar después los drivers, qué tipo de procesador o qué tipo de zócalo, las características, si tiene memoria caché, qué cantidad de memoria caché tiene la máquina, los bancos de memoria que tenga libre, qué tipo de memoria RAM. Igual a veces lo de la memoria RAM es tomarlo un poquito con pinzas, porque hay algunas máquinas muy nuevas que por ahí el CPU-Z no te lo reconoce y no te está dando o la velocidad correcta o si están todos los puertos, alguno libre o no. Pero bueno, el tema de placa madre, tipo de procesador y todo lo demás, me da un pantallazo importante de lo que tiene esa máquina. ¿Tá? Entonces, bueno, después ahí podremos evaluar de descargar o los drivers o ver qué está faltando, o más o menos tener una idea de las características de esa máquina. ¿Tá? Entonces, siempre es importante, y aparte como generalmente es portable o lo puedes descargar rápidamente, es más fácil de tenerlo siempre a mano. ¿Tá? Yo tranquilamente por ahí de última de los casos en un pendriver tener la versión portable a mano está piola. Bien, después, según su criterio, ¿para qué sirven las particiones de los discos? Bueno, la partición del disco en líneas generales, recuerden que es, si los discos son grandes, generalmente se tratan de dividir, o sea, físicamente el disco es uno solo, pero se particiona en partes, en 2 o en 3, como para que también sea mucho más rápido las búsquedas. Siempre en la partición principal
es donde generalmente se tiene que cargar el sistema operativo. Después, muchas veces, si tenemos dos sistemas operativos, como puede ser Windows y Linux, en el principal se carga generalmente por el que nosotros vamos a trabajar, y después en el secundario el otro. Entonces sería Linux en este caso. Siempre la partición principal es C, ¿tá? Por defecto, aunque a veces nos pasa que cuando estamos trabajando con varias particiones o algo de eso, le erramos y nos equivocamos en la partición. Entonces, cuando después voy a mirar las particiones, que arranca la 0, la 1, la 2, la 3, y así sucesivamente, veo que están medias cambiadas y a veces me complica la vida. El otro día nos pasó en clases que cuando estuvimos clonando los discos, o sea, que el disco A sea igual que el disco B, o sea, sacamos un disco de una máquina y lo pusimos en la otra, e hicimos una copia exacta, que bueno, eso también a algunos les faltó hacer la práctica y habría que hacerla en estos días. Bueno, en un momento le chingamos y erramos a la partición, y cuando nos quisimos acordar no copiamos la parte correcta. Entonces, eso generalmente siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿tá? Cuando clonás de un disco al otro no hay drama, porque bueno, vos te fijás el nombre o la capacidad del disco y ya es más fácil. Ahora, cuando vos clonás de una partición a la otra, a veces podemos tener algún inconveniente. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta bastante cuando estemos haciendo la máquina de un cliente. Generalmente me está cayendo muy mal la comida, perdón, entonces ando ahí medio jodido. Bien, entonces sí o sí el tema de particionar el disco es dividirlo en una o varias partes como para poder recibir información. Aparte, recuerden que tenemos el formato de bajo nivel, cuando nos hincha un poco los quinotos algún disco y tenemos alguna duda, el formato de bajo nivel que viene en el DLC Boot, se lo podemos hacer, que sería como un formato de fabricante. Bien, después tenemos el Victoria, en algún momento en alguna máquina ya en Don Bosco hemos hecho con el Regenerator y hemos recuperado el disco, por lo menos ya arrancó, que era una de las máquinas de acá de la Técnica 5, ¿tá? Pero bueno, son los pasos a seguir, yo qué sé, un formato de bajo nivel, por ahí el Victoria, lo que pasa es que bueno, ya el Victoria tardó un poco más y lo hago completo, el Regenerator también tardó bastante, pero bueno, antes de andar revoleando el disco, es decir, no tiene más solución, lo vemos con eso. Ahora recuerden, si la máquina es para una empresa y ya sabemos que con el Regenerator nos tiró algún disturbio, o con el Victoria nos tiró algún disturbio, por más que lo haya reparado, por ahí es preferible ya cambiar la unidad y no esperar que en algún momento no podamos repararlo eso, ¿está? Muchas veces para salir del paso está piola, pero si es una empresa importante, no podemos jugar con eso, porque vamos a suponer que hoy lo reparamos, pero dentro de 3 meses falla de vuelta o peor, y al primero que van a venir a buscar es a ustedes. Entonces, yo en ese caso prefiero decir, mirá, el disco tiene daños, podemos tratar de ver si lo solucionamos, pero para lo que ustedes lo están usando, que no pueden estar sin perder información y todo lo demás, la idea sería cambiar por un disco nuevo, ¿tá? Entonces, esas cosas ustedes siempre tienen que tratar de abrir el paraguas antes que llueve, como dice el refrán, ¿tá? Sí, es para un amigo, para nosotros queremos zafar del paso, bueno, tenemos esto, capaz que nos dura un año con el Regenerator, pero esas cosas no hay que estar embromando cuando estamos aparte cobrando un servicio para alguien que por ahí lo necesita en serio, ¿tá? Bien. Después, ¿cuál es la partición más nueva?
Bien, en este caso ya a partir de, mejor dicho, en realidad cuando nosotros trabajamos en DOS o Windows 95, la partición más vieja sería la FAT, que es tabla de asignación de archivos, o sea, File Allocation Table. ¿Tá? Es cómo se distribuyen los archivos dentro del disco rígido. Ya a partir del 95-98 aparece lo que es FAT32, que se empieza a distribuir de una manera más homogénea y mejor la FAT, ¿tá? Porque ya los archivos son más grandes, y bueno, a partir de Windows XP para adelante empieza lo que es NTFS, que serían nuevas tablas de archivos de asignación, ¿tá? Que es mejor todavía, o sea, a más nueva es mejor la distribución de los archivos. Y para lo que es Linux, generalmente la tabla de asignación es X como extendida 3 y extendida 4. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un disco rígido en mi máquina que tiene, vamos a suponer, Windows 10, y pongo un disco secundario en la máquina para probar que tiene Linux, si yo lo arranco por Windows 10, no lo voy a poder ver porque la partición de Linux es más nueva. Ahora, si yo tengo en una máquina Linux y pongo un disco secundario que tiene Windows 10, 98, DOS, sí lo puedo ver porque la partición más nueva, que sería la de Linux, lee todas las particiones para abajo. Acá pasaría lo mismo. Si yo tengo en una máquina, yo qué sé, un Windows que tiene FAT32, como esclavo nunca voy a poder poner un disco que tenga NTFS porque no la entiende. Estaríamos hablando, no sé, uno en chino y otro en coreano. Ahora, si yo a ese disco lo levanto con el DLC Boot, que me permite levantar con Windows 10 o con Linux, tranquilamente lo podría ver. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta eso. O sea, en este caso sería NTSF, FAT32 y FAT, para lo que es Microsoft. Para lo que es Linux, tenemos extendida 3, X3 o X4. ¿Tá? Si tengo una máquina que tiene Linux, voy a poder ver cualquier disco como esclavo que sea de la familia de Windows. Ahora al revés no puedo. Lo único que podría llegar a hacer es probándolo con el DLC Boot. ¿Ibas a decir algo, Cari? Sí, le quería preguntar, ¿cómo dijo que era NTFS, nuevas tablas de archivos? Nueva tabla de asignación de archivos. Ah, de asignación de archivos. Claro, es New Tablet File System. Ajá. Y lo otro es Tablet Allocation File, o sea, tabla de asignación de archivos. De por sí es cómo se va a distribuir los archivos dentro del disco rígido. ¿Tá? Bueno, sí, perfecto. Después igual, por ejemplo, si vos grabás un CD o un juego de un juego de play o un CD de música, cada uno tiene una distribución distinta, ¿tá? Como su tabla de asignación distinta. Por eso, yo en algún momento lo que decía es, cuando vos grabás juegos de Play 2, porque estos ahora no se pueden, yo no lo puedo decir, copio y pego en el disco rígido, ¿por qué? Porque tiene como otro archivo. Entonces, por eso se guardaban como imágenes ISO, que se guardan como un bloque. ¿Tá? Entonces, como se guarda como un bloque todo entero, después cuando se descomprime vuelve a la normalidad. Lo que sea un juego, lo que sea música, etc. ¿Tá? Pero yo no puedo decir, a ver, tengo tal juego, copio todos estos archivos, los tiro a una carpeta, y el día de mañana esa carpeta los vuelvo a pasar a un CD, no porque no anda. ¿Tá? O el 99% de las veces no anda porque las particiones de todos los dispositivos son distintos. ¿Tá? Entonces, por eso generalmente, muchas veces nosotros guardamos un archivo en formato ISO. Entonces me lo guarda como un bloque. ¿Tá? El bloque con la partición que corresponda. Y después, cuando vos le haces doble clic, el programa lo devuelve a descomprimir, a armar, con la partición original. ¿Tá? Entonces, por eso es que muchas veces utilizamos los archivos ISO para el Windows, para lo que sea, para no perder ese tipo de formato. Y yo qué sé, el día de mañana lo quiero levantar y no me anda, digo, uy, la pucha,
¿Qué pasó? No, por ahí lo copié de manera incorrecta. ¿Tá? Entonces de ahí que se usan mucho estos formatos ISO. Inclusive hay, por ejemplo, un programa llamado Deamon Tool, que por ahí, para los que andan con los juegos y todo lo demás, lo que te hace sin descomprimirlo es como que te monta esa imagen del CD, vos lo podés ver y te fijás de qué se trata. Es como crear una unidad virtual, ¿vieron? Como cuando nosotros usamos para crear Windows y todo lo demás. Bueno, es algo parecido, para sin tener que descomprimirlo, o mejor dicho, grabarlo a un CD o a un DVD, poder ver de qué se trata. O sea, levanta los archivos ISO en el formato original y vos lo podés ejecutar o ver de qué se trata y si anda y todo lo demás. Por eso a veces las imágenes ISO son bastante importantes de manejar. Ahí están faltando 3 minutos. Igual cuando se corte entramos un ratito más, chicos. Entonces, principalmente, más que nada, el tema de las imágenes ISO y lo demás es también un poco ese sentido. ¿Tá? Bien, después explique con sus palabras para qué sirve el Recuba. Bueno, el Recuba es el que nos permitía recuperar archivos o fotos eliminadas. Generalmente es el más clásico. Entonces yo hoy lo pongo, que está en el Glari. El Glari era el programa que hoy no me acordaba, que es un poco más completo que el CC-Clean. Entonces el Recuba lo que me permite es recuperar o archivos de Word, de Excel, fotos, música, video. Siempre recordemos que mientras hayamos borrado y hayamos ejecutado el programa sin estar dando tantas vueltas sobre el disco rígido, o sobre un pendrive, o sobre un sistema que tenga de almacenamiento, como una cámara de fotos, o algún teléfono, siempre es más fácil de recuperarlo. Porque recordemos una cosa, a nosotros en un momento, el archivo es como que está en el disco, pero se pone como si estuviera en estado de cero, vacío. Entonces permite que después alguien se copie arriba, y ya una vez que se copió algo arriba, eso no se va a poder recuperar. ¿Tá? Mientras el archivo en el disco pareciera que estuviera vacío, porque se borró, se formateó, pero no se cargó nada arriba, es como que eso va a estar más óptimo como para poder estar recuperando la información. Entonces, borré algo sin querer, y bueno, arranco por el Recuba, o tienen otras opciones ahí un poco más complejas en el DLSU. Entonces, tranquilamente es más fácil que podamos recuperar todo nuestro contenido. Ahora está, por ejemplo, el Recovery o alguno de esos, y si tuviera que recuperar todo un disco entero, lo que sí voy a necesitar es un disco que esté vacío, ¿tá? Para poder pasarlo de un disco al otro. No es que yo puedo decir, bueno, a ver, recupero. O sea, estamos hablando de tratar de recuperar todo un disco entero. Ahí vimos algunas veces en algún ejercicio acá en aula, en virtual, y me parece que allá en clase tratando de recuperar algo que igual creo que no lo recuperamos. Me acuerdo que estaba Mauri y me parece que era uno de los Enzo. Pero bueno, entonces, para eso necesito un segundo disco que me permita después pasar la información de lo que sería el disco A, hecho pelota, por decirlo de una manera, al disco B, tratando de recuperar todo el contenido entero. Bien, ahí se está por cortar, así que entramos nuevamente enseguida, chicos. Voy a poner a cortar la grabación para después poner la nueva. 50.